El presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, se dirigió por video ante la Asamblea General de la ONU condenando a Hamas y su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, el cual detonó la ofensiva armada que continúa en Gaza. Abbas declaró que Hamas no tendrá un papel en gobernar un Estado palestino y que sus acciones no representan al pueblo. El mandatario tuvo que dirigirse a la ONU a través de un video luego de que la Casa Blanca negó las visas para los diplomáticos palestinos antes de la Asamblea General. Abbas además condenó la ofensiva de Israel en Gaza, describiéndola como una guerra de genocidio. We're learning more information about the moments that led up to the deadly shooting. The Department of Homeland Security says that a sniper began firing from a nearby rooftop indiscriminately at the ICE building, as well as a van that was in the Sally Port, where victims were shot. There were shots fired at our Dallas field office. Right now, preliminary information is a possible sniper. Several agencies are investigating a deadly shooting at an immigration and customs enforcement facility in Dallas. Officials say at least 2 of the victims are detainees and no law enforcement officers were injured. I can confirm at this time that the FBI is investigating this incident as an act of targeted violence. This is at least the 3rd shooting to target a Texas ICE facility this year. The field office in Dallas has held more than 8,000 temporarily detained persons over the first 6 months of President Donald Trump's administration, according to data obtained by the Deportation Data Project. FBI Director Kash Patel shared an image on social media of what authorities say are the bullets connected to the shooting. Early evidence that we've seen from rounds that were found near the suspected shooter contain messages that are anti-ICE in nature. The acting field director for ICE Dallas called for an end to extreme political rhetoric. It's just got to stop. It's dangerous, and people are losing their lives. While Dallas Mayor Eric Johnson asked for calm and patience as the investigation continues. There's still a lot of unanswered questions, and I want to encourage all of you to exercise a little bit of restraint and allow them to do their job. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue declarado culpable en el juicio por presunto financiamiento de campaña por parte de Libia. Así lo informó este jueves la afiliada de CNN, BFM TV. El tribunal además decidió que Sarkozy debe ir a prisión incluso si apela la decisión. La fecha del inicio de su encarcelamiento se decidirá más adelante. Sarkozy fue hallado culpable de asociación delictiva en un complot entre 2005 y 2007 para financiar su campaña con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos. Sarkozy mantiene su inocencia y apelará. Y una serie de sismos de fuerte y moderada intensidad ha sacudido a Venezuela en las últimas horas. Según el balance de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se han registrado 10 movimientos telúricos y 21 réplicas que no han causado víctimas mortales. Indicó que los sismos han tenido magnitudes de entre 4,0 y 6,3 grados y señaló que está activa una falla tectónica de Occidente. Asimismo, informó que el presidente Nicolás Maduro está en coordinación con gobernadores y alcaldes y que ante este enjambre sísmico, el mandatario ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país, así como a los organismos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre tanto, el primero de los sismos se produjo en la tarde de este miércoles, mientras que otro de magnitud 6 ocurrió a las 11:51 de la noche en entidades del occidente de Venezuela como Zulia y Táchira, ambas fronterizas con Colombia, así como Lara y Mérida se han reportado daños.